Bienvenidos a su programa Derecho Familiar, que hoy, sobre todo para estar a la vanguardia de los temas jurídicos, tenemos el privilegio de que nos acompañe nuevamente el maestro Carlos Ernesto Barragán y Salvatierra, quien es el director del Seminario de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien tengo el gusto de darle la más cordial bienvenida. Maestro, muchas gracias. No, al contrario, un placer. Volver a verte y verte también, y que nos hagas favor de venir a hablar con nosotros de este tema tan actual, que tiene raíces muy especiales y que tú en otros programas, como lo has señalado, has hecho aportaciones tan importantes que he recibido varios correos, llamadas telefónicas, donde expresamente me han pedido, eso no te lo había dicho, lo digo ahora en público, que te volviéramos a invitar al programa. Como es evidente y dada la experiencia que tú tienes en esta materia, para el televidente, para nosotros, los que no sabemos derecho penal, es muy importante saber cuál es la situación actual del nuevo sistema acusatorio penal, porque tiene tantas facetas, tantos perfiles, se habla tanto de esto, que a veces, y yo en lo personal llego a la conclusión de que los medios de comunicación masivos, las redes sociales, todo el mundo habla de esto, pero con todo respeto, como que no saben bien de qué se trata. Entonces, dada la posibilidad de que nos ilustres en esto, yo te pediría un marco de referencia para sobre la marcha ir sacando otros temas. Bueno, yo creo que nos hemos saturado un poquito del tema y puede ser que hasta estemos ya entrando en una indigestión del juicio oral, ¿no? O sea, son cursos, son conferencias, es esto, es lo otro, relacionado con lo mismo y casi todo tendiente a lo mismo. O sea, no podemos inventar el hilo negro, ya está más o menos estructurado y establecido. Comentaba yo ayer, bueno, ya llegó el sistema, ya lo tenemos encima, creo que lo único que nos queda es tratar de ser optimistas y echarlo a andar. Aquí déjame interrumpirte porque esto es muy importante para la teleaudiencia. Tú dices, obviamente con conocimiento de causa, el sistema ya llegó y hay que empujarlo. Pero yo te pediría algo muy simple, que nos explicaras en qué consiste realmente el sistema, porque desde su nombre se dice adversarial, acusatorio, penal, se inventan 10 o 20 ministerios públicos, jueces juveniles, jueces de ejecución, jueces de... Entonces, creo que es muy importante que nos digas en qué consiste el sistema. Bueno, el sistema acusatorio es el sistema más antiguo que existe en el mundo, iniciado por los romanos, y es un sistema más democrático, es un sistema más transparente, es un sistema con garantías, es un sistema que busca que haya menos gente presa, más gente en libertad, y se busca más soluciones alternas de lo que en un momento dado se podría establecer en un sistema mixto. El problema que nosotros tenemos ahorita es que pues nuestras leyes, nuestro Código Nacional, creo que ha tenido, no obstante que todavía no entra en vigor en muchos estados, en donde ha entrado en vigor ya ha tenido reformas, creo que no es el óptimo, creo que puede mejorarse, su redacción no es muy buena, pero entrando más o menos a lo que me preguntas, bueno, el sistema adversarial es dar una igualdad de las partes, que el defensor tenga los mismos derechos que tiene la víctima, que tiene el Ministerio Público, y que todos participen en la misma forma con transparencia. Realmente, vamos a hacer un breve resumen. Bueno, ¿cómo se inicia el procedimiento? Con una denuncia o una querella. ¿Cuándo es una denuncia? Cuando son delitos que se persiguen de oficio, como el homicidio simple, o delitos de querella como el fraude, el abuso de confianza, el robo simple. Y el Ministerio Público inicia lo que antes era la averiguación previa, ahora inicia una carpeta de investigación.
¿Por qué ese cambio de terminología? Porque lo copiamos, o desde tu punto de vista técnico, procesal y penal, ese es el nombre más adecuado. Te voy a dar un ejemplo muy simple. El Distrito Federal descubrieron el hilo negro y dijeron, ahora vamos a tener un nuevo divorcio que se llama incausado. Y eso, no, bueno, eso es un absurdo, porque si no hay causa, pues no puede llamarse incausado, eso no es. Si en la cuestión penal no nos dicen con precisión de qué se trata, pues no se va a entender. Lo que se pretende con la carpeta de investigación fundamentalmente es cambiarle para que todo lleve un control. O sea, que todo lo que se reciba se identifique, se transcriba, se clasifique, o sea, que se lleve un orden. ¿No se hace así antes? Sí se hacía, pero se busca más rigor. Por ejemplo, hay una detención, la certificación, las pruebas, etcétera, pero la investigación va a ser la misma. O sea, si hay un homicidio, pues no va a cambiar el sistema anterior al sistema actual, la forma de investigar la policía. Ni vamos a modificar situaciones de cadáveres y cosas por el estilo. O sea, va a ser lo mismo, ¿no? Simplemente lo que le están dando más opción es a que el inculpado tenga mayores posibilidades de defensa, que haya más garantías dentro de la defensa, que haya un juez de control que vigile y sea garante de la investigación. ¿Esto no ha ocurrido en México? Bueno, empieza ya. No. Esta es la aportación, pero yo te pregunto, porque si es la misma gata revolcada, te voy a explicar. No hay actualmente en el viejo sistema una denuncia, un control, no es lo mismo. Lo que hizo, lo que tornó, no lo van llevando en una cronología, no lo van sacando así. Es lo mismo. Es más, por ejemplo, es un sistema que nosotros, en este momento, en términos constitucionales de la reforma del 2008 y los códigos, pues está mexicanizado. Por ejemplo, hay algo que yo he tocado mucho. Bueno, hay una audiencia previa donde se dicta un auto de vinculación a proceso. Entonces dice, bueno, en términos del 19 constitucional nos señala, y se le seguirá el proceso por lo que fue vinculado, pero entramos a la etapa intermedia, y en la etapa intermedia el Ministerio Público puede decir, ¿sabes qué? Siempre no acuso, o reclasifico. ¿Pero eso con base en qué? Eso no es seguridad. No hay seguridad, pero en un momento dado puede decir, bueno, ¿sabes qué? Entré en una segunda etapa de investigación y en esa segunda etapa de investigación encontré que no hay elementos. Por lo tanto, no presento mi formal acusación y se sobresee. Entonces, realmente no estoy vinculando nada. ¿Eso no pasa ahorita? No, porque en este momento, si tú dictas un auto de formal prisión, pues vas a seguir un proceso por el delito que se te está haciendo. Pero en este momento la vinculación realmente podrá seguirse el proceso o el juicio oral por ese delito, o podrá no llevarse a cabo, o puede darse cualquier medio de solución intermedia de terminación de conflicto. Mira, yo con todo respeto a los penalistas y obviamente a los procesalistas, en mi calidad de abogado, a mí esto que estás tú diciendo me resulta difícil de entender, me resulta difícil de darle una dimensión sin saber derecho, no está tan complicado que se hace nugatorio. Bueno, tratan de simplificarlo, lo que tratan más que nada es de manejar transparencia, y lo que tratan de hacer es publicidad, decir, bueno, va a haber una audiencia donde si te vas a quedar preso, lo va a establecer el juez de control en ese momento. Si te va a vincular, lo va a hacer en ese momento, pero en audiencia pública, todo va a ser en audiencia pública, tus pruebas van a ser en audiencia pública, todo va a ser en audiencia pública, que eso te va a dar transparencia. ¿Ahorita eso no es en audiencia pública? Tenemos audiencias públicas, pero no tenemos realmente un espacio adecuado para hacer una audiencia pública. Por ejemplo, yo ahorita en este momento voy al juzgado primero penal, y si quiero estar todo el día oyendo audiencias, ahí me paro. Me va a costar mucho trabajo porque se están llevando a cabo 5 o 6 o 8 audiencias al mismo tiempo, no me van a dejar pasar de la barandilla, y en cambio en el nuevo sistema, bueno, pues voy a estar aparentemente sentado cómodamente en una sala,
donde estoy escuchando todo lo que se está diciendo, ¿no? Esa sería la diferencia, y que tú tienes más posibilidades de decir, oye, ¿cómo es posible que el juez soltó o el juez condenó cuando no hay nada? Tú como público. Pero ¿Qué es lo que se pretendía en el juicio oral? Pero tu opinión personal y no tiene ningún efecto. Ningún efecto. Bueno, entonces a ver, nada más porque yo quisiera ponerle un poco más de orden a esto. ¿Podríamos o podrías hacernos favor de decirnos exactamente en qué consiste lo voy a calificar, nuevo proceso penal, adversarial, acusatorio, mixto, oral, etcétera? Sobre todo aplicando el método comparativo para ver que lo que hay es diferente a lo que va a entrar en vigor, según lo que dices. Bueno, fundamentalmente lo que se busca es transparencia y claridad, y que haya mayores posibilidades de terminar más rápido los procesos con las formas intermedias de terminación de juicio oral, no llegar al juicio oral y tratar de buscar la reparación del daño. Ahora, aquí va a depender mucho de los actores del proceso. Mira, ¿Qué es lo que comentamos otra vez? Perdón que te interrumpa, pero creo que es muy importante, sobre todo nosotros como maestros, siempre debemos tener la tendencia a entender para poder explicar a un alumno. Entonces yo quisiera un poco sintetizar esto diciéndote o preguntándote si se puede considerar el nuevo sistema como algo que no tiene el actual o no tiene el que siempre hemos llevado, que permita, así como tú dijiste, con esa transparencia, que permita negociar la responsabilidad penal, negociar la culpabilidad, separar los delitos graves de los que no lo son, obtener una declaración, por ejemplo, de una persona que por imprudencia atropella a alguien, lo mata, que no es un homicidio doloso, y esa persona desde siempre dice, yo hice todo lo posible, etcétera, y mató a la persona. Ese asunto, si el señor reconoce, si dice yo estoy dispuesto inclusive a indemnizar a la víctima, etcétera, pues eso ya no va a ser nunca va a llegar a ese juicio oral penal, ¿no? No, pero en este momento, por ejemplo, nosotros tenemos procesos sumarísimos. Si tú llegas y dices, te dicto formal prisión o sujeción a proceso por un homicidio culposo, y tú dices, sí, yo tuve la culpa, ya reparé el daño, ya no quiero pruebas, ya, cierre la instrucción. A ver, vamos a hacer una pequeña pausa. Voy a quedarme con esa expresión del maestro Barragán. Sí, tengo la culpa, acepto, y entonces ya vamos a entrar ahorita, después de la pausa, a esta parte tan importante que en labios del maestro Barragán será para ustedes de fácil acceso y sencillez. Lo he cuestionado así porque para mí, que no soy penalista, me cuesta trabajo entenderlo. Voy a un corte y regreso con ustedes en un momento. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, estamos en una materia importantísima como es la situación actual del proceso adversarial o el proceso oral penal, y tenemos el privilegio que esté con nosotros el director del Seminario de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, el maestro Carlos Ernesto Barragán y Salvatierra. Antes del corte, él nos iba a hacer unas explicaciones que ahora le regreso la palabra para que nos diga de qué se trata todo esto, profesor. Sí,
yo creo que para mayor claridad de las personas que están haciendo el favor de escucharnos, vernos, vamos a dividir en lo que es el sistema nuevo y el sistema antiguo. Perfecto. En el sistema antiguo existe un proceso sumarísimo, donde si yo confieso en determinados delitos, o si yo estoy de acuerdo en un auto de formal prisión o sujeción a proceso por cualquier delito, ya no tengo necesidad de seguir todo el proceso, sino se cierra la instrucción y me dictan sentencia de manera inmediata. Es decir, ya no quiero defenderme, ya cubrí reparación del daño, sí soy culpable, yo me pasé el alto, yo tuve la culpa del atropellamiento, etcétera, Ajá. soy responsable, ya. Pero ya no quiero defenderme, ya no quiero gastar más dinero, ya no quiero firmas, ya no quiero nada, ya quiero acabar con esto. Bueno, se debe terminar en 30 a 60 días, en teoría, ¿no? Ahora, en el nuevo sistema, lo que va a suceder es prácticamente lo mismo, un poquito más ágil. De llegar ante el juez de control y decir, ¿sabes qué? Soy culpable, ya reparé el daño, y el juez de control en ese momento dicta una sentencia de manera inmediata. Puede ser más corto, pero también tenemos que ver que no es un solo asunto, son muchos asuntos y a la larga va a haber muchos asuntos y que a lo mejor después del auto de vinculación a proceso te van a fijar una fecha dentro de 6 o 7 o 8 meses para tu juicio oral. El viejo sistema. O sea, en el nuevo. Ah, el nuevo. Sí, o sea, no es... por ejemplo, voy a tratar de ser claro porque es medio complicado. En el sistema viejo, tú detienes, hay una denuncia con detenido, se consigna, se toma su preparatoria, se dicta el auto formal prisión, se abre el proceso a prueba, se desahogan las pruebas, conclusiones, sentencia. Todo va corrido. Que puede tardarse 2 años o 5, bueno, pero todo va corrido. En el caso del sistema adversariales, se lleva a cabo la audiencia, se establece el auto de vinculación a proceso y en el auto de vinculación me dicen, tienes Ministerio Público 60, 90, 120, 150 días para que amplíes tu investigación. Entonces tengo que dejar correr 150 o 60 o 90 días hábiles para que el Ministerio Público siga investigando y pueda ampliar su parte probatoria. Si a los 90 días no solicita la audiencia, el asunto se sobresee y el sujeto queda en libertad. Si formula la acusación por escrito, puede reclasificar o puede dejar bajo la misma situación de la vinculación. Y en ese momento empieza la segunda etapa, entre el ofrecimiento de pruebas y se fija fecha de audiencia. Pero la audiencia se va a fijar para dentro de 3 o 4 o 5 meses, para cuando haya jueces y cuando haya jurado, cuando haya salas. O sea, no vamos a tener 800 salas, vamos a tener a lo mejor 30 o 40. Entonces se van a tener que distribuir como vayan terminando. A diferencia del sistema viejo, donde al mismo tiempo estás llevando 7, 8, 10 o 20 o 1000 procesos al mismo tiempo. Uh-huh. Aquí solamente puedes llevar uno. Y hasta que no lo acabes, no puedes empezar otro. Aquí me llama la atención algo que es importante, que me queda una duda, porque como te digo, tú ya con toda propiedad y seguridad y conocimiento manejas muy bien la terminología, pero cuando tú dices, y es por primera vez que lo oímos, juez de control, a contrario sensu quiere decir que hay jueces que no son de control, en el mismo proceso nuevo. Uh-huh. Entonces, ¿en qué se diferencia un juez de control en el nuevo procedimiento de uno que no lo sea? Bueno, el juez de control es el que va a conocer todo el procedimiento desde la averiguación previa, en su calidad no de Ministerio Público o de investigador, sino de garante de la investigación. Entonces va a participar en todo lo que es la primera etapa y segunda etapa. Esto es, él va a admitir las pruebas y en su caso va a señalar fecha de audiencia de juicio. Esto ya es
acción del Poder Judicial. El Poder Judicial. Acabó la del Ministerio Público como Poder Ejecutivo. Van caminando al principio, por ejemplo, en la primera etapa caminan prácticamente juntos Ministerio Público y juez de control. Ejemplo, yo, defensor, no estoy satisfecho con lo que está haciendo el Ministerio Público. Voy con el juez de control y digo, juez de control, fíjate que estoy ofreciendo pruebas y el Ministerio Público no me hace caso. El Ministerio Público desahoga las pruebas. Inculpado, igual. Víctima, igual. Puede comparecer para que el juez de control pueda hacer determinaciones o pueda tomar medidas precautorias. Por ejemplo, aquí no quisiera yo, bueno, es un tema que es importante, pero nos hablan del principio de inocencia. Bueno, tú eres inocente, pero como hay el riesgo de que te des a la fuga, como medida precautoria, te voy a meter preso. Pero eres inocente. Pues no hay presunción de inocencia ahí. Pero dice, oye, pero no, pero no te he juzgado, eres inocente. Oye, honestamente, ¿no se te hace muy complejo sí, todo eso? Sí, porque lo hemos, de alguna manera, así como... lo hemos mexicanizado. Entonces, el juez de control puede tomar esas medidas precautorias o ponerte una pulsera o un determinado tipo de medidas. Ahí es donde actúa el juez de control. Posteriormente, llega el juez de juicio oral. El juez de juicio oral no sabe de qué se trata hasta que llega el primer día a la audiencia. Es cuando le dicen el Estado contra fulano de tal homicidio, pero no sabe de qué se trata. Y él va a juzgar con lo que vea en el juicio oral, nada más. Todo lo anterior, mucho va a ser escrito, aquí todo va a ser oral y de alguna manera alguna transcripción, videos, etcétera. Después tenemos los jueces de ejecución de sanciones, que son los que van a ejecutar y en juicio oral son los que van a determinar preliberaciones, libertades, etcétera, cualquier beneficio, sustituto que se pueda dar. ¿El juez de control sentencia? Puede sentenciar cuando hay algún medio o forma anticipada de determinación. Por ejemplo, confieso. ¿Sabes qué? ¿Tú lo mataste? Sí, lo maté. ¿Qué me das? Bueno, tu pena puede ser hasta 30 años, pensemos. Te voy a dar 10. Acepto. Bueno, esa, Carlos, precisamente antes del corte, o después al empezar la segunda parte, te decía yo que puede ser algo muy importante desde el punto de vista de la Administración de Justicia Penal, que todo lo que no sea grave sea negociable. Tú estás hablando de negociación. Cuando el acusado va y le dice al juez, sí, así, y el juez en el diálogo le dice, muy bien, te tocarían 30, pero como ya dijiste que sí, te tocan 10. Eso es negociación. Sí, definitivamente. Pero eso se va a negociar entre el Ministerio Público y el defensor. El Ministerio Público llega ante el juez y le dice, señor juez, esa persona confesó y es una forma de terminación anticipada. ¿Renuncias al juicio oral? Sí. ¿Renuncias a ofrecer pruebas? Sí. ¿Estás consciente de que tú lo mataste? Sí. ¿Estás consciente pierdes todos tus derechos? Sí. Bueno, como te lo ofreció el Ministerio Público, en este momento te condeno a 10 años de cárcel. Pudieron salir en 6. Sí, eso ya digamos que son nuestros los sistemas. Beneficios, exacto. Bueno, yo creo que sí es muy importante, parece una perogrullo, una reiteración, pero creo que es muy importante que yo, que soy abogado, entienda, y seguramente que las personas que nos hacen el honor de vernos igualmente así lo entenderán. Yo quisiera, Carlos, dentro de esta situación actual, porque seguramente tú tienes la información muy valiosa, en este momento que estamos a 1 año y unos meses de que esto esté en plena vigencia en todo el país, ¿cuántos estados de la República? Ya antes, en los programas anteriores hablabas de Chihuahua, el Estado de México, de Morelos, de Oaxaca. ¿Estos siguen igual o ya hay nuevos estados? Siguen igual. Ahora, parcialmente está Hidalgo, Durango,
Guanajuato, etcétera, Veracruz. ¿Pero qué significa? Parcialmente. O sea, parcial? Parcialmente me refiero al Distrito Federal. Por ejemplo, esta semana entró en vigor los juicios orales ya, pero solamente en delitos de querella o delitos no graves. ¿Eso no es arbitrario eso? No, lo que están haciendo es decir, bueno, es que son los menos. O sea, si tú ves el problema de nosotros, de nuestra delincuencia, es que el 80% de los delitos son graves y el 20% son no graves. Entonces, con este 20% lo que vamos a es ensayar y tenemos muchísimo menos trabajo, tenemos la posibilidad de tener menos salas, de poder empezar y decir, y dentro de un año ya vamos a entrar con todo tipo de delito. Pero momentáneamente, a partir de esta fecha, de esta semana, entra solamente... ¿Con qué propósito es eso? Bueno, yo creo que fundamentalmente es por falta de capacidad económica, de no tener una infraestructura, completa para poder establecerlo, y también yo creo que es de alguna manera el experimentar qué va a pasar con nuestro sistema. Yo ayer lo comentaba en otro programa y decía, bueno, es que nosotros vamos a experimentar, nosotros no tenemos la experiencia. Realmente nosotros decimos, bueno, por ejemplo en la facultad, nosotros damos clase de juicios orales, hacemos juicios orales, pero es un argumento, estamos dramatizando un juicio. Todos los jueces han dramatizado, los ministerios públicos toman cursos y se dramatiza y toman litigación oral, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vámonos a la realidad. Ahora ya estamos en la realidad. ¿Puedes funcionar como juez? ¿Puedes funcionar como defensor? ¿Puedes funcionar como ministerio público? Porque ahora ya vamos a entrar en la realidad. ¿Cuántos tenemos experiencia? Porque el hecho de que CETEC, por ejemplo, te certifique de que tienes conocimientos para juicio oral, pues para mí es una falacia. Tú haces un examen oral donde te sabes de memoria el Código Nacional y pasas tu examen. Ahora enfréntate a un juez. Bueno, aquí hay algo que no me voy a desviar de la materia, pero grosso modo, la planeación en todas las actividades elemental requiere como primer elemento la información. Lo voy a llevar concretamente a la cuestión penal. Yo presumo, una presunción juris tantum, que cuando se hizo la reforma en 2008, se tuvo que haber aplicado la planeación para tener la información y hacer un diagnóstico. El diagnóstico de cómo estaba o cómo está el sistema actual te da los elementos para hacer un pronóstico y tener medidas alternativas o alternativas de solución de acuerdo a la problemática derivada de la información que se dio en este caso del cómo teníamos el sistema penal. Pero ahora cuando tú nos dices, bueno, en el Distrito Federal hicieron esto, pero tendrán un diagnóstico, porque está bien lo que tú dices, no hay recursos económicos, pero no son como parches, como experimentaciones, como de que a ver cómo sale. Y entonces, pues estamos ni el viejo ni el nuevo. Sino porque en este momento, por ejemplo, estaba yo comentando con un ministerio público y me decía, bueno, es que tenemos un conflicto, yo trabajo en una mesa con detenidos y en uno abro carpeta de investigación porque es de querella y en otro abro averiguación previa, traemos un enredo en la Procuraduría porque no sabemos qué hacer, tenemos un verdadero desorden, realmente hasta dónde están verdaderamente capacitados, y yo se lo comentaba también al subprocurador en una conferencia que se dio en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ojalá que los ministerios públicos estén al nivel de lo que se pretende hacer. O sea, lo de menos es que yo cree 50,000 ministerios públicos. Ahora, el problema, ¿funcionan?
o están suficientemente capacitados o, no, o los estamos revolviendo. Es como cuando, y perdón que me vaya un poquito más atrás, pero cuando se quita el cuerpo del delito y se cambia por tipo penal del delito y fracasa y se vuelve a quedar cuerpo el delito. Yo me acuerdo que estaba en la Procuraduría con una delegada, amiga mía, y llegó un ministerio público desesperado, preocupado, y le dijo, abogada, ¿qué es el cuerpo del delito? Pues no sé. Bueno, ¿y cómo consigno? Consigna igual. Pues no se mete en problemas, consigna igual. Entonces, a mí es el temor que me da que en un momento dado digan, no, tú sigue igual. Pues sí. Entonces yo creo que tenemos problemas y vamos a ver cómo funcionan estos nuevos juzgados, porque hasta ahorita creo que no se ha dado ningún caso por la misma situación de que apenas a partir de este lunes entraron en vigor, entró en vigor el Código Nacional, entonces hasta dentro de un mes empezaremos a ver el resultado de los nuevos jueces. Ahora, ¿tú crees que este cambio en la Administración de Justicia Penal va a beneficiar a los mexicanos? Yo te siento a ti hasta dubitativo. Mira, puede ser que sí nos beneficie si todos, porque este sistema no es exclusivamente del Poder Judicial. O sea, es de todos los ciudadanos. Si el ciudadano lo entiende, si el Poder Judicial lo entiende, si el Ejecutivo lo entiende, si el Legislativo lo entiende, puede funcionar. Pero tiene que haber una conjunción de todos los poderes y de todas las personas para que funcione. De otra manera, vamos a empezar a tener problemas. Por ejemplo, me estaban comentando, Chihuahua en este momento ya está explotando, ya está reventando el sistema por el exceso de trabajo. Por ellos ya lo tienen completo, ¿no? Ya lo tienen completo, pero está reventando. ¿Por qué? Porque no tienen fechas para audiencias. Y aquí te comentaría, no sé si lo comentamos en el programa pasado, pero te comentaría lo que están haciendo en Italia. En Italia lo que están realizando los abogados, entró el nuevo sistema también en Italia, y en Italia lo que están haciendo es dejarlos. Dejan que corra el tiempo, prescribe y se acaba el asunto. ¿Qué están haciendo en Chihuahua? Dejar que prescriban. Bueno, es evidente que eso ya es un fracaso. Tener el privilegio de escucharte y sobre todo, estas tribunas públicas nos hacen responsables de lo que decimos. Les damos el derecho de réplica a los que no estén de acuerdo, que quieran venir a discutirlo, pero cuando se tiene el privilegio de escuchar a un maestro como tú, que tiene una autoridad para decir intelectual, moral, de transparencia, de una situación académica, que a pesar de que tú eres un penalista connotado, pues eres de los que siempre están a la vanguardia, decir que está fracasando el sistema en un estado que tiene todo, como es Chihuahua, y que, sin metáforas, los alcanzó la reforma, porque me recuerdo que tú nos dijiste aquí que Chihuahua, inclusive por su situación fronteriza, se había adelantado, y narrabas aquella vez esos 30,000 casos que finalmente habían llegado solo 7. Uh-huh. Pero hoy es una realidad de que si tú dices el sistema, concretamente en Chihuahua, así está fracasando, ¿qué podría pasar con los estados? De acuerdo a las cuentas que has hecho, son 28 que están en el camino de hacerlo, 4 lo tienen, pero esta experiencia pues no está siendo lo más positivo. Voy a ir a un corte y regreso con ustedes en un momento, porque esta parte en la que le vamos a dar la palabra nuevamente al maestro Barragán es fundamental para que ustedes tengan en estas conclusiones del primer programa algunas cuestiones más claras
porque entiendo que hemos controvertido muchas cosas, pero en un momento regresamos con ustedes. Es evidente que el tema, por eso le he solicitado al maestro Barragán que hagamos un segundo programa, porque es tanta la información y sobre todo las inquietudes de quien les habla, y que seguramente estoy interpretando mucho de las voluntades de quienes nos honran viendo este programa. Yo llevaría al maestro Barragán a algo muy importante antes de entrar a conclusiones. Vamos a dar el privilegio de la duda en favor del sistema, para ser muy positivos. ¿Cuándo? Vamos a ver los frutos, sobre todo con una alternativa fundamental. ¿Sirvió o no sirvió? ¿Cuándo podremos decir el sistema se cambió a tiempo, se hizo así, la justicia penal va por muy buen camino, las cárceles se han vaciado, todo esto, etcétera? Yo creo que no puede ser en una situación inmediata ni inmediata. Yo creo que va a ser o mediata, un mediano y largo plazo. Yo calculo que en 5 o 10 años podemos ver si realmente fue un triunfo o un fracaso nuestro sistema. Si no es que antes tenemos que darle marcha atrás y entrar nuevamente a un sistema, a mediar el sistema para hacerlo más accesible. Pero entonces podríamos decir, yo no me atrevo porque no soy penalista, que estos casi 8 años, ¿para qué han servido si en el 2008 salieron con esta historia? Y no estoy, yo no oigo que estés diciendo que es una claridad, que sea, por ejemplo, que fuera la inversa, solo faltan 4 estados de la República para que el sistema esté así, pero son 28. Entonces el 2008, ¿en qué estaban pensando esta reforma? Bueno, lo que pasa es que todo ese tipo de reforma se politiza y se nos vende como una panacea, que es lo que siempre he insistido. O sea, esto nos va a mejorar, esto va a ser un éxito. Además tenemos presiones definitivamente por parte de Estados Unidos de que quieren empatar su sistema con el nuestro. La prueba es que la Embajada de los Estados Unidos constantemente nos mete cursos, nos regala cursos, nos trae gente, de jueces, etcétera, etcétera, invierte dinero para de alguna manera reeducarnos en el nuevo sistema. O sea, a ellos les interesa mucho a Estados Unidos el que nosotros entremos a esta nueva forma de juicios. Pero creo que, como de costumbre, hacemos una reforma, pero vamos dejándolo de, bueno, pero para después, ahorita vamos a dedicarnos a esto, vamos a dedicarnos al otro. O sea, creo que no se tomó en serio. No obstante que siempre hubo una subsecretaría, que siempre estuvieron una formación, siempre estuvieron gentes encargadas de la formación de este sistema o la creación de este sistema, siento que faltó voluntad para haberlo hecho ya. Por ejemplo, Chihuahua, podemos criticarlo, pero Chihuahua lo aventó completo, se la jugó. ¿Y el resultado? Inicialmente bien, posteriormente mal, se politizó, tuvieron problemas, llegó un momento en que el asunto del sujeto que mata aparentemente a la suegra y lo dejan libre, se politiza. Bueno, eso sí, ya está muy reiterado. Entonces, sí, a lo que me refiero es esto, que los jueces entran con cierto temor. O sea, pues, si yo voy a ser juez y voy a actuar conforme a derecho y me van a meter a la cárcel, pues mejor no soy juez. O mejor todo lo condeno. Voy a llevar a una realidad que a mí me preocupa, y seguramente a los televidentes. Has mencionado que otro de los estados que lo tiene
es Oaxaca. Pero Oaxaca, ¿en qué estado vive? ¿Cuál situación tiene actualmente? Es como si dijeran en Guerrero. ¿Hay derechos humanos respetados? ¿Garantías? Nada. Digo, muy bien, si hablamos de Oaxaca, que ya tiene el sistema completo, ¿para qué? Bueno, pero también te voy a decir una cosa, hay que también entender que, no obstante que es un sistema integral de justicia penal y derechos humanos, etcétera, también si la policía no funciona, si el Ministerio Público no consigna y si no llega nada juzgado, pues los jueces no van a hacer nada. O sea, aquí depende mucho de la parte de investigación. De nada sirve, si ves tú lo que se está manejando actualmente, si del 100% de los crímenes que se cometen en México, el 98% no se castiga, eso no lo va a resolver los juicios orales. Porque no es un problema del Poder Judicial. Ahora, viendo lo que transmiten los medios masivos de comunicación, específicamente en Oaxaca, que en la mañana, en la tarde y en la noche, días festivos, domingos, lunes y martes, es una constante comisión de delitos. Una tierra sin ley. ¿Y? Que el sistema ya lo tienen completo, ¿y dónde está la justicia? ¿Dónde está qué están haciendo? Por eso, pero mira, ahí tenemos que ver qué está haciendo el gobernador, qué está haciendo su policía. O sea, también, mira, hay que tomar también una cosa en cuenta. Yo lo comentaba el otro día. Lo que ha sucedido aquí en el Distrito Federal. Llegan 50 enmascarados con bombas molotov, palos, fierros, etcétera, etcétera, y atacan a los policías. Y los policías tienen instrucciones de no golpear. Ni siquiera defenderse. Ni siquiera defenderse. Porque entonces se vuelven violadores de derechos humanos. Ahora, nuestros policías no tienen, bajos ingresos, no tienen nadie que los proteja, no existe ninguna legislación que les diga hasta dónde pueden llegar, o sea, hasta dónde hay abuso de fuerza o hasta dónde no hay. ¿Hasta dónde puedes permitir que te insulten, te escupan, te mienten la madre, te golpeen, te medio maten sin hacer nada? Y si les das un garrotazo en ese momento, violencia, derechos humanos, pobre muchachito o delincuente que rompió una puerta, pero es un niño de 18 años que estudia filosofía y en ese momento salen todos los padres aunque sé que mi hijo es delincuente, pero es mi hijo y hay que sacarlo. Entonces, también el policía está muy indefenso. Tienen miedo. Esa es una palabra clave porque se puede hacer cosas con inteligencia, con resolver esas situaciones, pero no solo se puede resolver con inteligencia. No. Ahora, digo, no estoy defendiendo la actuación policíaca, que conste, que quede perfectamente claro. O sea, hay de policías a policías, pero también hasta dónde puede llegar un policía. Bueno, le estamos exigiendo defiéndete o defiéndenos. Pero si los golpeas, te meto a la cárcel. Si te defiendes, te meto a la cárcel. Dices, policía, pues mejor dejo que me maten. Mi querido Carlos, yo creo que es importante para que la distinguida teleaudiencia siga con nosotros y sobre todo la otra semana vuelvan a sintonizarnos, que les lances, les envíes, les dirijas un mensaje, una conclusión de esto que es tan importante porque pues hemos tocado muchos temas. Es evidente que ya el sistema oral está aquí, que no lo has dicho, pero me lo has comentado fuera de las cámaras, que a lo mejor hay que pedir una prórroga de que esto no entre en vigor el año que entra, pero ¿qué le podríamos decir a la teleaudiencia, a quienes nos honran viendo este programa, respecto a las bondades de este sistema? ¿O no es tal? ¿O qué tú como experto, como maestro? Yo creo que la gente debe entender el sistema en su justo medio
sin esperar más allá de lo que nos puede proporcionar, sin que pensemos que sea milagroso, ni que nos va a resolver los problemas, ni que nos va a resolver nuestra situación de peligro, ni de riesgo, ni de delincuencia, sino que es un sistema que, si funciona y funciona bien, puede ser benéfico para todos, pero con la colaboración de todas las personas, pero que no magnifiquemos el sistema, porque va a tener tropiezos, como todo lo nuevo. O sea, no es exclusivamente el sistema judicial. O sea, todo lo que se inicia en un momento dado, pues hay tropiezos, levantones, y hay que luchar porque funcione. Y aquí creo que también depende mucho de la ciudadanía, que la ciudadanía entienda el sistema, que la ciudadanía entienda lo que se pretende hacer y los límites que hay. Podríamos, como una conclusión general de esto, decirle a las personas que, tratándose como regla de delitos que no sean graves, se puede negociar, se puede arreglar, se puede hacer algo para evitar ir a la cárcel, para evitarse juicios largos, para evitarse un desgaste, porque al final, si es un delito no grave, pero está sujeto a un proceso, está en la cárcel, con el nuevo sistema se acepta y negocia, pues no tendrá que ir a la cárcel, ¿no? Exacto. O sea, aquí también el público en general, la ciudadanía debe de entender que debe, y perdón el término que voy a utilizar, pero debe comercializarse un poquito o ser un poquito más comercial en función de decir, bueno, me voy a meter en un problema, voy a pagar honorarios, si puedo resolver este problema sin tener que llegar a tanto conflicto, ¿no? Uh-huh. Y también aquí interviene mucho la ética de los profesionistas, de decirle al cliente, mire, su situación es delicada, usted va a pasar esto, mejor quédese con 10 años que irse a jugar por 30, o pague, resuelva su problema. O sea, ya se está haciendo. Por ejemplo, me comentaban en Hidalgo que hay un abogado que se está dedicando a negociar y está ganando mucho dinero, negociando, arreglando asuntos de ese corte. Entonces yo creo que también el abogado puede obtener ingresos sin necesidad de hacer cosas aparatosas o llegar hasta un juicio oral, si puede resolver las cosas en forma rápida, breve y económica, ¿no? Y que la gente entienda su responsabilidad. O sea, yo tuve un accidente, yo atropellé, yo fui responsable, debo pagar. Debo tener un seguro. Ahora, eso es en el lado amable de los delitos. Es decir, amable desde el punto de vista de que no son graves. Para completar la conclusión, tratándose de delitos graves, en ningún supuesto se puede negociar. Sí. O sea, menos delincuencia organizada. Todo lo que no sea delincuencia organizada en cualquier delito grave. Aquí es lo que te señalaba yo. Vamos a pensar un homicidio calificado. Bueno, te lo vuelvo simple y en lugar de ponerte 40 años te pongo 15. ¿Pero qué, por obra y gracia del Espíritu Santo? ¿Cómo te lo vuelvo? Yo lo nego. O sea, la penalidad es de 10 a 40. Ajá. Entonces dicen, bueno, si tú te la juegas y te vas a juicio oral, a lo mejor te ponen 40 años. Está hablando años. El defensor. Sí, y el Ministerio Público. Pero si en este momento confiesas, yo, Ministerio Público, y yo, defensor, vamos a pedir al juez que te impongan 10 años de pena. Sobre la base de que a lo mejor puedes salir en 6. Entonces mejor confiesa, quítate de problemas. Por eso lo tienen que entender el Ministerio Público, lo tienen que entender el inculpado, y se va a negociar la reducción de la pena. Pues, Carlos, esto es interesantísimo. Estamos llegando casi al final de este primer programa. Recuerden que vamos a hacer un segundo la semana próxima sobre la situación actual del proceso penal acusatorio. Les reitero que ustedes pueden ver este programa en el canal judicial los lunes de 9 a 10 de la mañana, en la noche de las 20 a las 21 horas, o el sábado de 7 a 8 de la mañana. Se transmite en Cablevisión 112, en Sky 639, en Dish 731, las repetidoras locales de televisión y
a nivel internacional por internet www.scjn.gov.mx para que ustedes tengan esta información y sepan con precisión de qué hemos hablado. Igualmente pueden leer la columna que escribo en El Sol de México, que se reproduce en los 70 diarios de esta organización, que se llama Derecho Familiar, los domingos en la mañana. Inscribirme al correo electrónico que aparece en la pantalla, jhuitron@derechofamiliar.net, o llamarme al 56 39 22 35 para que nos digan a quién quiere ver, de qué quiere que hablemos, porque ustedes saben que porque este programa es real, porque ustedes nos ven. Si no nos vieran, si no nos hablaran, si no nos escribieran, pues estaríamos ahí como un programa más del montón. Maestro, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Espero que en el segundo batallemos menos y podamos llevar algunos mensajes a ustedes. Y gracias por permitirnos llegar a su hogar y espero verlos en el próximo programa de Derecho Familiar. Thank you.